God bless you all. Que Dios los bendiga a todos ustedes. You may be seated. Puede tomar asiento. It seems the service was arranged El servicio fue coordinado for our visitors from Chile. para nuestros visitantes de Chile. God bless you Que Dios los bendiga in a very, very special way. de una manera muy, muy especial. It's a sorpresa para mí, for me. Es una sorpresa para mí. Usually we have international meetings, Usualmente tenemos reuniones internacionales, not in a local church, but in a rented hall, no en una iglesia local, sino en locales alquilados, to share the precious word of God. para compartir la preciosa palabra de Dios. But I've been here before, Yo he estado aquí antes, I think many years ago. hace muchos años atrás. So tonight we shall just share a few scriptures with you. Compartiremos esta noche unas cuantas escrituras con usted. We love the word of God. Amamos la palabra de Dios. Heaven and earth will pass away, Cielo y tierra pasarán, but the word of God remains forever. pero la palabra de Dios permanece para siempre. And the word of God is the seed. La palabra de Dios es la simiente, la That's semilla. what our Lord said Es lo que nuestro Señor dijo in Luke chapter 8, en Lucas capítulo 8, verse 11, versículo 11, and in Mark chapter 4, y en Marcos capítulo 4, verse 24. versículo 24. The word is the seed. La palabra es la semilla. And in Matthew chapter 13, Y en Mateo capítulo 13, our Lord spoke about two sowers sowing different seeds. nuestro Señor habló de dos sembradores que sembraban dos semillas distintas. Our Lord was sowing the good seed, Nuestro Señor estaba sembrando la buena semilla. and the true children of God are the true seed. Y los verdaderos hijos de Dios son la semilla genuina. And the enemy came behind sowing his seed. Y detrás de eso el enemigo vino sembrando su propia semilla. And this goes back right to the Garden of Eden. Y esto nos lleva de regreso directo al jardín del Edén. There were two different seeds from the very beginning. Desde el principio mismo hubieron tres diferentes semillas. One was Satan's seed and one was Adam's seed. Una fue la semilla de simiente de Satán y otra la simiente de Adán. That's why Cain is never mentioned as son of Adam. Es por esa razón que Caín nunca es mencionado como hijo de Adán. Never, not in the Old and not in the New Ni en Testament. el Antiguo ni
y en el Nuevo Testamento. So from the very beginning there were two different seeds. Así que del mismo principio hubieron dos simientes diferentes. And the true seed of God believes every word of God. Y la verdadera simiente de Dios cree toda palabra de Dios. Not a single interpretation. No ninguna sola interpretación. I just have one question. Is everybody, can we start sharing the word? ¿Están todos aquí para poder empezar a compartir la palabra o falta alguien por llegar? Are we still waiting for some people to come? ¿Estamos esperando que algún otro grupo llegue? No. No. Then let's stand and pray together. Entonces pongámonos de pie y oremos juntos. Yes. Lord God, we pray in the name of Jesus Christ. Señor Dios, oramos en el nombre de Jesucristo. Bless the service tonight Bendice este culto esta noche and bless all our brothers and sisters y bendice a todos nuestros hermanos y hermanas who are joining us to hear the word of God que están uniéndose a nosotros para oír la palabra de Dios in the different countries on the face of the earth. en los diferentes países de la faz de la tierra. And bless our brother Miro. Bendice a nuestro hermano Miro, Bless our brother a Erwin. nuestro hermano Erwin. Bless all our brothers and Bendice sisters a todos nuestros hermanos y hermanas who have come especially for these meetings que han venido especialmente para estas reuniones. and speak to us by your holy word. Y habla a nosotros por tu sagrada palabra. We commit the service to you Encomendamos este servicio a ti and we believe y you will, creemos are present and you will bless. que tú estás presente y que tú lo vas a bendecir. We commit the service to you Encomendamos este servicio a in ti the precious name of Jesus Christ our Lord. en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amen. Amén. You may be seated. Puede tomar asiento. I don't know if Brother Erwin wants to greet the congregation. already. Yes, yes. And Brother Miro has greeted. Yes. Very good. Yes. So we can go straight into the Word of God. Vamos directamente a la palabra de Dios. I'd like to read 3 scriptures to you Me gustaría leer con usted 3 escrituras, and just sharing a few words of God with you. compartir unas cuantas palabras de Dios con The usted. first scripture from James chapter 5, La primera de Santiago capítulo 5, verse 7. versículo 7. James 5, verse 7. Santiago 5, versículo 7. Would you read it, beloved brother? Leemos. Yes. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Yes. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. We must have patience until God fulfills His promises. Debemos tener paciencia hasta que Dios cumpla sus promesas. We believe every promise God made, Nosotros creemos cada promesa que Dios hizo, but it's up to God to fulfill when the time comes. pero está en Dios cumplirla cuando llega el tiempo. In all the Old Testament, En todo el Antiguo Testamento, for the 4,000 years, por 4000 años, all the prophets foretold what would come to pass. todos los profetas predijeron lo que iba a pasar. And when the time was fulfilled, Y cuando el tiempo se cumplió, God watched over His word, Dios veló sobre su palabra. and everything the prophet had promised was fulfilled. Y todo lo que los profetas habían prometido fue cumplido. For you to understand it a little better, Para que usted lo entienda un poco mejor, we should read Romans chapter 1, vamos a leer Romanos capítulo 1, Romans chapter 1, Romanos 1, verse 1 and 2, versículos 1 y 2, that you might understand a scriptural ministry. porque para que usted pueda entender un ministerio escritural. Because in the Old Testament, Porque en el Antiguo Testamento, God foretold by the prophets Dios predijo mediante los profetas what will be. lo que iba a hacer. In the New Testament, Y en el Nuevo the Testamento, apostles reported of what had happened.
los apóstoles reportaron lo que había pasado. Read Romans chapter 1 and verse 1 and 2. Romanos 1, versículos 1 y 2. Yes. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas. He has promised by the prophets. Que había prometido por sus profetas. The gospel of God, he promised by the prophets. El evangelio de Dios que él prometió mediante sus profetas. And read. En las santas escrituras. Now we shall read. Leemos ahora from 2 Peter, de Segunda de Pedro, chapter 3, capítulo 3, verse 9. versículo 9. 2 Peter chapter 3, verse 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Yes. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Yes. Ok, leemos entonces la escritura. Yes. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. So the Lord is not slack to keep his promise. El Señor no retarda su promesa, but the time must be fulfilled. Sino que el tiempo debe llegar a cumplirse. So it was at the first coming of Christ. Así como fue en la primera venida de Cristo. One more scripture. Una escritura más. From 1 John, de primera de Juan, chapter 2, capítulo 2, verse 28. Versículo 28. 1 John chapter 2, verse 28. Primera de Juan 2, 28. Yes. Y ahora, hijitos, yes, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. The second coming of Christ is our main subject. La segunda venida de Cristo es nuestro tema principal. When our Lord gave the promise, cuando nuestro Señor dio la promesa, in John chapter 14, en Juan capítulo 14, I go to prepare the place, voy a prepararos lugar, then I will return, y luego regresaré, and take you to be where I am. y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también And estéis. then we have all the other promises Y luego tenemos todas las otras promesas of what the Lord would do before he returns. de lo que el Señor hará antes de que Él retorne. And this is so very important Y esto es muy importante, to understand God's plan of salvation, entender el plan de salvación de Dios, to recognize the fulfillment of Bible prophecies in our day. reconocer el cumplimiento de las profecías bíblicas en nuestro día. Our beloved brother mentioned in a few minutes ago Hace unos cuantos minutos nuestro amado hermano mencionaba that I had the privilege to be together with Brother Brennan. de que tuve el privilegio de estar junto con el hermano Branham. But before I met Brother Branham, Pero antes de conocer al hermano Branham, I met the Lord. conocí al Señor. In 1948, I dedicated my life to the Lord. En 1948 dediqué mi vida al Señor. In 1949, En 1949 I was baptized in the Holy Spirit. fui bautizado en el Espíritu Santo. And from that time, I started to preach the Word of God. Y de aquel momento empecé a predicar la palabra de Dios. And only in Y 1955, solo en 1955 Brother Branham had meetings in Germany. el hermano Branham tuvo unas reuniones en Alemania. And I'm so glad for that Y opportunity estoy tan agradecido por esa ocasión that I could be an eyewitness de que yo pudiera ser testigo ocular and an ear witness of what God has done in our y time. también testigo de oído de lo que Dios estaba haciendo. And I'm not here to speak about Brother Branham, No estoy aquí para hablar sobre el hermano Branham, because if you read James chapter 5, porque si usted lee Santiago 5, there it is written, allí está escrito, Elijah was a man like we. Elías fue un hombre como nosotros. Moses was a prophet like you and I. Moisés fue un profeta como usted o como yo. John the Baptist was a prophet like you and a man like you and I.
Juan Bautista, un hombre como usted, como yo, un profeta. But it's the gift and the ministry God has granted to be done. Se trata del ministerio, del don que Dios ha concedido para que sea realizado. In the Old En Testament, el Antiguo Testamento, I have to share this all over the world. debo compartirlo esto en todo el mundo. We have over 100 promises Tenemos más de 100 promesas which were fulfilled at the first coming of que se Christ. cumplieron en la primera venida de Cristo. But the main promise was, Pero la principal promesa fue: I will send my messenger before my face he aquí os envío mi mensajero delante de mí, to prepare my way before me. para preparar camino delante de mí. That was, thus says the Lord, Eso fue, así dice el Señor, in the holy word of God. en la sagrada palabra de Dios. So the same Lord who spoke in the Old Así Testament que el mismo Señor que habló en el Antiguo Testamento is the same Lord in the New es Testament. el mismo Señor en el Nuevo Testamento. In the Old En el Testament, Antiguo Testamento his name was Yahweh. su nombre fue Yahvé. In the New Y en el Testament, Nuevo Testamento, Yeshua, Yeshua, which means in our que en language, nuestro idioma significa Yahweh Savior. Yahvé Salvador. So the same Lord of the Old Testament is the same of the New. Así que el mismo Señor del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo. That's why the Lord could say Es la razón por la que el Señor pudo decir in Malachi 3, en Malaquías 3, I will send my messenger yo enviaré mi mensajero before my face delante de mi faz to prepare my way. para preparar mi camino. So the one who gave the promise in the Old Así que Testament aquel que dio la promesa en el Antiguo was the Testamento one who was manifested in the New Testament. fue aquel que fue manifestado en el Nuevo Testamento. I'm so glad for the Old Testament Estoy tan agradecido por el Antiguo Testamento and so glad for the New y Testament tan agradecido por el Nuevo Testamento and for the harmony of Old and New y Testament. por la armonía del Antiguo y el Nuevo Testamento. Also in Isaiah chapter 40 verse 3, En Isaías 43, a voice cries in the wilderness, voz que clama en el desierto: prepare ye the way of the Lord, preparad camino al Señor, make straight the ways of our God. hacer enderezad los caminos del Señor. 800 years before it happened, 800 años antes de que eso suceda. but when the time was fulfilled, Pero cuando el tiempo se cumplió, I always love this. esto me encanta. The angel Gabriel came down from heaven. El ángel Gabriel descendió del cielo. He came into the temple, Él vino al templo, standing at the right side of the altar, se puso al lado derecho parado del altar, speaking to Zacharias. hablando a Zacarías: Your wife Elizabeth tu esposa Elizabeth will have a son. va a tener un hijo Call his name John, que se llamará Juan, for he will go before the Lord porque le irá delante del Señor in the spirit and power of en el Elijah espíritu y poder de Elías to prepare the ways of the Lord. para preparar camino al Señor. Then if you go to Matthew 11 verse 10, Luego, si usted va a Mateo 11, versículo 10, if you go to Mark chapter 1 si usted va a Marcos 1, verse 1 to 3, versículos 1 al 3, the two prophecies from the Old Testament las dos profecías del Antiguo Testamento are mentioned in the New Testament, son mencionadas en el Nuevo that Testamento, the promises were fulfilled de que esas promesas se in cumplieron the ministry of John the en el Baptist. ministerio de Juan el He Bautista. was a man sent from God Él fue un hombre enviado de Dios with the message of con el God mensaje de Dios to the people of al God. pueblo de Dios. And here is the special point. Y aquí está el punto especial. In Malachi chapter En 4, Malaquías 4, verse 5 and 6, versículos 5 y 6, we have a twofold promise. tenemos una promesa doble. Surely Elijah will first come, A la verdad, Elías viene primero, will come before the great day of the Lord comes, vendrá antes que venga el día grande y terrible del Señor, and he will turn the hearts of the fathers to the children, y hará volver los corazones de los padres a los hijos, and the hearts of the children to the y fathers.
de los hijos a los padres. But if you go to the New Testament, Pero si usted va al Nuevo Testamento, to Luke chapter 1, a Lucas 1, verse 16 and 17, versículos 16 y 17, only the first part is mentioned. solo se menciona la parte primera. He will turn the hearts of the fathers to the children. Él hará volver los corazones de los padres a los hijos. The second part was not mentioned Pero la segunda parte no se menciona. because the second part is happening now. Porque la segunda parte está ocurriendo ahora. That the hearts of the children of God De que los corazones de los hijos de Dios are turned back to God, son regresados a Dios. away from all interpretations and Y denominations. saliendo de todas interpretaciones y I denominaciones. just love the Word of God. Yo solamente amo la palabra de And Dios. also how precise everything is written. Y también cuán precisamente está escrito todo. Even about the day of the Lord. Incluso sobre el día del Señor. Can you imagine? Puede imaginarse. In the first sermon, En el primer sermón, 2,000 years ago, hace 2000 años, in Acts chapter 2, en Hechos capítulo 2, verse 20, versículo 20, the man of God, el hombre de Dios, under the inspiration of the Holy Spirit, bajo la inspiración del Espíritu Santo, refers to the promise in Joel chapter 2. se refiere a la promesa en Joel capítulo 2. Sun will turn into El darkness sol se hará tinieblas and the moon into blood y la luna en sangre before the great day of the Lord comes. antes de que llegue el día grande y terrible del Señor. Acts chapter 2, Hechos capítulo 2, verse 20. versículo 20. Imagine for one moment, Imagínense un momento. in the first sermon, En el primer sermón, 2,000 years ago, hace 2000 años, on the day of Pentecost, en el día de the Pentecostés, man of God el hombre de Dios referred to what would happen now se refería a lo que estaba ocurriendo ahora, when the day of the Lord would be. cuando el día del Señor será. Now is a day of grace, Ahora estamos en el día de the gracia, time of el salvation. tiempo de salvación. Isaiah chapter 49, Isaías 49, verse 6. versículo 6. 2 Corinthians 6, 2 Corintios 6, verse 2 and 3. versículos 2 y 3. This is the acceptable time of the Lord. Este es el tiempo aceptable del Señor. So I say again, Así que digo una vez más, the precision of the Word of God, la precisión de la palabra de Dios. even if you go to Luke chapter 4, Incluso si usted va a Lucas 4, when our Lord was reading from Isaiah 61, cuando nuestro Señor estaba leyendo Isaías 61, he only read the first part, Él solo leyó la primera parte, not the second part, no la segunda only parte, the first part. solo la primera parte. Because if he would have read the second part, Porque para que se cumpla la segunda parte, he could have never said, Él nunca hubiera podido decir, this day the scripture is fulfilled. esta escritura ha sido cumplida. Beloved, if you would understand what I think about the Word of God, Si usted no entiende lo que yo pienso de la palabra de Dios, God gave us His holy Word, Dios nos dio su sagrada palabra and we don't interpret, y no la interpretamos, but by divine revelation. sino por revelación divina. Even when it comes to the ministry of Brother Branham, Incluso cuando esto se trata del ministerio del hermano Branham, he was the man sent from él God fue el hombre enviado de Dios in our time. para nuestro tiempo. And beloved brothers and sisters, Llamados hermanos y hermanas, many years have passed. han pasado muchos años. 1933 1933 was a very special year. fue un año muy especial. It was the year I was born, Fue el año que nací, but it was a special year for the kingdom of God. pero fue un año especial también para el reino de Dios. And by the grace of God, Y por la gracia de Dios, I met about 10 people he conocido 10 personas in April 1966 en el año de 1966, who abril, were present on June the 11th, que 1933, estuvieron presentes aquel 11 de junio de when 1933, the supernatural cloud came down. cuando descendió la nube sobrenatural. And the mighty, like a small storm, was moving. Y este poderoso como una tormenta pequeña se estaba When the moviendo. voice came to Brother Y Branham, la voz vino al hermano Branham.
As John the Baptist was sent to forerun the first coming of Christ, Como Juan el Bautista fue enviado para preceder la primera venida de Cristo, you are sent with a message tú eres enviado con el mensaje that will forerun the second coming of que Christ. precederá la segunda venida de Cristo. And beloved brothers and sisters, Amados hermanos y hermanas, I never compromise. yo nunca tomo compromisos. I never compromise. Nunca tomo It's compromisos. impossible. Es imposible. I para mí. have to say the truth. Yo debo decir la verdad. Whatever comes or goes, I have to say the truth. Pase lo que pase, debo decir la verdad. And from the 18 statements Brother Branham made Hay 18 declaraciones que hizo el hermano Branham in reference to the divine commission en referencia a la Gran Comisión. given to him on June the 11th, 1933, También con referencia al 11 de junio de 1933, at about 2 p.m., era como las 2 de la tarde, when he was about to baptize the 17th person. cuando él iba a bautizar la 17ª persona, It was a young brother in Christ, que era un joven hermano en Cristo. and he hesitated. He heard the voice. Y en ese momento él escuchó la voz, Look up. miró, And the second time, y la segunda vez look up. eh, And when he looked up, la voz le decía, there levanta la was mirada. that supernatural cloud. Y allí al levantar la mirada, las nubes Over sobrenaturales. 3,000 people saw that supernatural cloud. Esas 3,000 personas pudieron ver las nubes Many people sobrenaturales. fainted. They fainted. Muchas personas se desvanecieron. And then Cayeron. came the voice to Brother Y de Branham ahí salió la voz para el hermano Branham. as John the Baptist was sent to forerun the first coming of Como Christ. Juan el Bautista fue enviado para preceder la primera venida de You Cristo, are sent with a message tú eres enviado con el mensaje that will forerun the second coming of que Christ. precederá la segunda venida de Cristo. And from the 18 statements Brother Branham Y made, de esas 18 declaraciones que hizo el hermano I Branham, brought 3 statements with me. tengo 3 de ellas conmigo. And I tell you why I have to be honest and truthful with you. Y yo debo ser honesto y muy verdadero con usted. Le digo por Because qué. the brothers in the USA Porque los hermanos de los Estados Unidos changed what William Branham was told. han cambiado lo que el hermano Branham dijo. They changed it. Lo han cambiado. And they made a shortcut. Y han hecho una pequeña edición, corte, And they just have written in all their books. y han escrito en todos sus libros. As John the Baptist was sent to forerun the first coming of Como Christ, Juan el Bautista fue enviado a preceder la primera venida de Cristo, you are sent to forerun the second coming of Christ. tú eres enviado para preceder la segunda venida de And Cristo. that is a lie. Y eso es una mentira. That is a lie. Es una mentira. Because now the brothers say, Porque ahora el hermano dice, with Brother Branham, everything is finished. los hermanos dicen, con el hermano Branham se acabó As todo. John forerun, Como él era el que precedía, William Branham forerun. William Branham precedió. But this is not what the voice said. Pero eso no es lo que la voz dijo. The voice said, La voz dijo, I read it to you word for word. y se lo leo palabra tras palabra, It says here, dice aquí, by the grace of God, por la gracia de Dios, as I sent John the Baptist to forerun the first coming of Christ, dice, como yo envié a Juan el Bautista para preceder la primera venida de Cristo, your message, tu mensaje, not you, no tú, not you, no tú, your message tu mensaje shall forerun precederá the second coming of Christ la segunda venida into all the world. a todo el mundo. This statement was made Esta declaración se hizo on July the el 14th, 14 de julio de 1963. 1963. The second statement La segunda declaración was made on December the 29th, fue hecha el 29 de diciembre de 1963. 1963. I may not do it, Yo puedo no hacerlo, but this message will introduce Jesus Christ
to the world. Pero este mensaje introducirá a Jesucristo al mundo. For as John the Baptist was sent to forerun the first coming of Christ, Porque como Juan el Bautista fue enviado a preceder la primera venida de Cristo, so this message así este mensaje will forerun the second coming of Christ. precederá la segunda venida de Cristo. I know it will be the message. Yo sé que será el mensaje. The third statement, Y la tercera declaración, made on February hecha el the 19th, 19 de febrero 1965. de 1965. As the voice said, Y como dijo la voz, as John the Baptist was sent to forerun the first coming of como Christ, Juan el Bautista fue enviado a preceder la primera venida de Cristo, your message tu mensaje shall forerun precederá his second coming la segunda venida into all the world. en todo el mundo. The U.S. brothers are angry with me Los hermanos de Estados Unidos están enojados conmigo because I claim to have a direct commission from the Lord. porque yo reclamo tener un llamado directo del Señor. But beloved brothers and sisters, Pero amados hermanos y hermanas, God can do whatever He wishes to do. Dios puede hacer lo que Él quiera hacer. He will not ask you, He will not ask me. Él puede, para usarle a usted, Él no me va a pedir permiso a mí. God is sovereign in what He is doing. Dios es soberano en lo que Él está haciendo. But here is the point. Pero aquí está el punto. In the statement the Americans made, En la declaración que hicieron los americanos, the word message is not found at all. no se encuentra la palabra mensaje. But the word message is the main word in the commission. Pero en esa comisión la palabra mensaje es la palabra principal. As you know, I knew Brother Branham for 10 years. Como usted sabe, yo conocí por 10 años al hermano Branham. I shook his hand on the 15th of August 1955, En 15 de agosto de 1955 estreché su mano por primera vez. and I'm so grateful to Almighty God Estoy tan agradecido con el Dios that Todopoderoso I could be an eyewitness de que yo haya podido ser un testigo ocular of the special ministry. del ministerio especial. No one ever had such a ministry. Nadie tuvo alguna vez ese ministerio. The same ministry our Lord El had mismo ministerio que tuvo nuestro Señor when He walked on earth. cuando Él caminó sobre la tierra. He could tell Nathaniel, Él podía decirle a Natanael, before Philip called you, antes que Felipe te llamara, I've seen you under the tree. yo te vi debajo de la higuera. He could tell the woman at the well, Él pudo decirle a la mujer del pozo, 5 husbands you has had. tenido 5 maridos The one you have now is not your y husband. con el que estás ahora no es tu marido. This special ministry, Este ministerio especial to see first in a vision and then to say, para ver las cosas en visión y luego declararlas. and that's John chapter 5, Y en Juan capítulo 5, verse 19. versículo 19, The Son does nothing el Hijo no hace nada, but what He sees. sino lo que Él The ve, Father do. lo que Él ve hacer al Padre. The Son does likewise. De esa manera el Hijo lo hace. So the same ministry repeated in our time. Así que el mismo ministerio se repitió en nuestro tiempo. When Brother Branham prayed for the sick. Cuando el hermano Branham oró por los enfermos. Brothers and sisters, sometimes you had to keep your, Algunas veces usted tenía almost que, business. He would tell the brother, él le decía a un hermano, you come from Berlin. usted viene de Berlín. He would tell the sister, Le decía a la hermana, you come from Hamburg. tú vienes de Hamburg, And he would tell the details. de Hamburgo, y él le decía los detalles. And how many times in all the services, Y eso era en todos los servicios, en todos los cultos. this special gift he saw in a vision. Este don especial que él veía en visión. And then by divine inspiration, Y por la inspiración divina, before I greeted William Branham,
Antes de que yo salude al hermano Branham, in the hotel reception, at the hotel en la reception, recepción de un hotel, I was standing at the reception. yo estaba parado en la recepción. And I was asking in which room Brother Branham stays. Estaba preguntando en qué habitación estaba alojado el hermano Branham. And while I was talking to the Y gentleman, mientras que yo hablaba con ese caballero, he said, "Sir, you need no more information. me dijo, ya no necesita usted más informes. The group is now entering the lobby." Está entrando el grupo al lobby, a And la I recepción. just turned around Y luego me di vuelta and looked who is coming. y miré cómo llegaba. And Brother Branham came straight towards me. Y el hermano Branham vino directamente hacia And mí. before we shook hands, Y antes de que estrecháramos manos, he said, "You are a minister of the gospel of Jesus él me Christ. dijo, tú eres ministro del Evangelio de Jesucristo. Your wife is standing there waiting at the entrance." Y tu esposa está allí esperándote a la entrada. So before we shook hands, Así que antes que estrecháramos la mano, by divine por revelation, revelación divina, he could tell me who I am. él podía decirme quién soy yo. And don't tell this to anybody. No se lo diga a nadie, But in that time, pero en aquel tiempo I had no car. no tenía auto. I was on a motorcycle. Yo iba en la motocicleta. And I was not fully dressed like a preacher. Yo no estaba vestido por completo, no parecía predicador. But the Lord knows. The Lord Pero el Señor lo knows. sabe, el Señor sabe. So through all the years, Así que a lo largo de todos estos años, I was connected to Brother Branham's ministry. yo estuve conectado al ministerio del hermano Branham. Every sermon he preached Cada sermón que predicaba was sent to me in Germany. era enviado a mí en Alemania. Through all the years. A lo largo de todos esos años. So by the grace of God, Así que por la gracia de Dios, I can say before God Almighty, puedo decirle ante el Dios Todopoderoso, my eyes have seen, my ears have heard. mis ojos han visto, mis oídos han oído. But here is the point. Pero aquí está el punto. If the brothers say with Brother Branham everything is finished, Si los hermanos dicen que con el hermano Branham se acabó todo, but Brother Branham, before the opening of the seven seals, pero el hermano Branham antes de la apertura de los 7 sellos, his feet had stepped on the soil of 15 countries. su pie llegó a pisar el suelo de 15 países. And he preached evangelistic services in 12 different countries. Y hizo reuniones evangelísticas en 12 países diferentes. Always evangelistic, Siempre evangelísticas. never teaching, Nunca de enseñanza, just evangelistic. solo evangelísticas. But after the opening of the seven seals, Pero luego de la apertura de los 7 sellos, he never made a trip to any country. él no hizo ningún viaje a otro país. And when he made the trip to South Africa, Y cuando hizo el viaje a Sudáfrica, there was a stamp in his passport. había un sello en su pasaporte. Because at that time there was apartheid. Porque en ese tiempo existía el apartheid, la segregación And there was racial. a stamp in his passport. Y había un sello en su pasaporte. Cannot participate in religious meetings. Decía, no podía usted participar en reuniones religiosas. So Brother Branham was very sad. El hermano Branham estuvo muy triste. But after the opening of the seal, Pero luego de la apertura de los sellos, he could never preach in another country. él no pudo predicar nuevamente en otro país. But by the grace of God, Pero por la gracia de Dios, now we look back to over 50 years. ahora estamos mirando a unos 50 años que han When pasado the más, message was taken to the ends of the earth. en donde el mensaje ha sido llevado a los confines de la tierra. If I would tell you how God opened the doors and the hearts Le contaría cómo el Señor ha abierto las puertas y los in corazones an absolute special way. en absolutamente de una manera muy I especial. preach in all the countries on earth. He predicado en
todos los países de la tierra. In 165 countries I preached personally. En 165 países he predicado en persona, Sharing the precious and holy word of God. compartiendo la preciosa y sagrada palabra de Dios. Announcing the second coming of Christ. Y ahora anunciando la segunda venida de Showing Cristo, from the word of God mostrando de la palabra de Dios the time we're now living el in. tiempo en el cual estamos And viviendo what God is doing now. y lo que Dios está haciendo We ahora. must know what God is doing now. Y debemos conocer lo que Dios está haciendo ahora. So by the grace of God, Así que por la gracia de Dios, I attended the funeral service of Brother Branham. asistí al servicio funerario del hermano Branham. These eyes have seen William Branham in the coffin. Estos ojos han visto a William Branham en su ataúd. You know, he had a terrible accident. Él tuvo, usted sabe, un accidente terrible. He was very wounded. Él estaba muy herido. It was terrible. If you see the car of the Si accident. usted ve la foto del auto luego del accidente. But when I saw Brother Branham Pero cuando vi al hermano on Branham, April the 10th, el 10 de abril 1966, de there was 1966, no scratch in his face. no había cicatrices en su He was rostro. completely healed Él estaba completamente with a smile sano, on his face. con la sonrisa en el rostro. And I was the only one who could see him. Yo fui el único que pude verle But I came from Germany. porque venía yo de Alemania. So I took a trip to the funeral home Yo hice este viaje al lugar del velorio. and said, "Dear sir, I come from Germany. Y yo le dije querido señor, yo venía de I Alemania. must be sure Yo debo estar seguro that William Branham is in the coffin." de que es William Branham quien está en ese ataúd. So he showed me the coffin and showed me Brother Branham. Así que él me mostró el ataúd y al hermano But Branham. what I want to say is this. Pero lo que yo quiero decir es esto. Since that time, Desde ese tiempo, the true message of God's word el verdadero mensaje de la palabra de Dios was preached to the ends of the earth. ha sido predicado hasta los confines de la tierra. Right now we are reaching the believers in 172 countries, Actualmente estamos alcanzando creyentes de 172 países and we have a total of 193 countries. y en total tenemos 193 países. And where our voice comes not personally, these share with the neighboring and last En countries. donde nuestra voz llega y donde no llega personalmente, ellos lo comparten a los países que están So, alrededor. like it was said to William Branham, Así como le fue dicho a William Branham, your message will forerun the second coming of Christ. tu mensaje precederá la segunda venida de Cristo. Not you personally, No tú personalmente, but the message sino given el to you. mensaje. And what is the ¿Y message? cuál es el mensaje? Coming back to God, Regresar a Dios, back to the Word, de regreso a la palabra. not giving explanation No dar explicaciones or o interpretation, interpretaciones. and some misunderstand. Y algunos malentienden. I don't know why, Yo no sé por qué, but one more experience. pero una experiencia más. Just before Brother Branham went to Arizona, Justo antes de que el hermano Branham vaya a Arizona, I was together with him estaba junto con él in December 1962. en diciembre de And he 1962. told me, Y él me dijo, Brother Frank, 6 months ago, hermano Frank, hace 6 meses, actually it was 8 months ago, en realidad 8 meses atrás, but he said 6 months ago, pero él dijo 6 meses, God showed me in a vision Dios me mostró en una visión a supernatural cloud una nube sobrenatural and 7 angels in the form of a y pyramid. 7 ángeles en forma de pirámide. So I cannot go to Los Angeles. Yo no puedo irme a Los Ángeles. I'm asking you, can you go and preach in Los Angeles? Te estoy pidiendo a ti si puedes ir y predicar en Los Ángeles. I had never been to Los Angeles before. Yo nunca había estado en la ciudad de Los Ángeles But Brother antes. Branham said, Pero el hermano Branham dijo, I must pack and we must move to Tucson, Arizona. debo empacar y nos debemos mudar a Tucson, Arizona. So by the grace of God, Así que por la gracia de the Dios, man of God el hombre de Dios informed me personally
Y me informó about personalmente the supernatural cloud sobre la nube sobrenatural that he saw in a vision. que él vio en una visión. And that's why he had to go to Arizona. Y es la razón por la cual él tenía que ir a Arizona. And here is the main purpose of what I'm saying. Y acá está el propósito principal de lo que estoy diciendo. On February the 28th, En 28 de febrero 1963, de 1963, William Branham was on Sunset Mountain, William Branham estaba en el monte del atardecer and the supernatural cloud appeared. y apareció la nube sobrenatural. And please, may all the brothers hear this very clearly. Y oigan muy claramente todos los hermanos aquí esto con claridad. There was such a storm with this experience Ha habido tanto tormenta con esta experiencia. There were such thunderclaps, Hubieron un tronar tan grande. 7 special thunderclaps, 7 truenos especiales. and a mighty earthquake, Y un poderoso terremoto. and the trees were cut, the top of the trees were cut like this. Y la copa de los árboles se cortó de esta manera. And Brother Branham refers to it a number of times. Y el hermano Branham varias veces se refiere a eso. But you know what Brother Frank does? Pero ¿sabe lo que el hermano Frank hace? When I was in Tucson, Cuando estuve en Tucson, I spoke to Brother Perry Green. hablé con el hermano Peregrín I said I would like to see the place. y le dije quisiera conocer aquel So lugar. we took a trip to Sunset Mountain. Y hicimos un viaje al monte del atardecer. These eyes have seen the trees like this, Y estos ojos han visto esos árboles cortados. just like this, De not esta like manera. this, just like No these así, eyes, sino de esta these manera, eyes. con estos ojos. And the stones had rolled down the mountain Y las piedras que habían rodado por la montaña. because the whole area was shaking like this. Porque toda esa área fue estremecida de esta manera. And because there were the 7 thunderclaps, Y debido a esa palabra, los 7 truenos o los 7 tronares, more than 80 times, más de 80 veces, Brother Branham refers to 7 thunders. el hermano Branham se refiere a los 7 More truenos. than 80 times. Más de 80 veces. Because that was such a special experience. Porque fue una experiencia tan especial. Because there he was told Porque allí se le dijo by the 7th angel in the pyramid, por el 7º ángel de la pirámide. and he explains in detail what happened. Y él explica en detalle todo lo que pasó. He said, I counted the 7 angels, Él dijo, conté los 7 ángeles. and the 7th angel meant more to me than the other 6. Y el 7º ángel era más importante para mí que los otros 6. And the 7th angel spoke to me and said, Y el 7º ángel me habló y me dijo, return to Jeffersonville regresa a Jeffersonville for the opening of the 7 seals. para la apertura de los 7 sellos. So this experience of February the 28th, Así que esta experiencia del 28 de febrero de 1963, 1963 was so mighty for him, so mighty, fue tan poderosa, tan fuerte para él, because it was in connection with the opening of the 7 seals. porque estaba en conexión con la apertura de los 7 sellos. But the brothers don't know these details, Pero los hermanos no conocían estos and they detalles. say what they like to Y say. ellos empezaron a decir lo But que querían I decir. must go back, I must verify with what the prophet said, Pero debo ir de regreso, verificar lo que el profeta había and dicho. why he said what he Y said. por qué dijo lo que dijo. So, beloved brothers and Así sisters, que hermanos y hermanas, I don't believe any thunder doctrine. no creo en ninguna doctrina de los truenos. I don't believe any of these doctrines. No creo en ninguna de estas doctrinas. I don't believe in a return Ni en ministry. el ministerio de retorno. And I tell you why. Y le digo por qué. There was a man who had a dream. There was a man. And a man who had a dream. Hubo un hombre que tuvo un sueño. And in the dream, he heard a voice saying, Y en el sueño él escuchó la voz diciendo, I will ride this trail once more. recorreré este sendero una vez más. And from this statement, Y de aquella which declaración Brother Branham repeated, que el hermano Branham repitió, of the brother who had the dream, todos los hermanos que tuvieron ese sueño they had the doctrine,
de este sueño hicieron una that doctrina before the rapture, de que antes del rapto Brother Branham will return el hermano Branham retornará, and have a tent ministry iba a tener un ministerio en la carpa for about 30 days. por cerca de I 30 don't días. believe it Yo no lo creo, because there's no promise in the Word of God. porque no hay promesa en la palabra de Dios. I have to say these things, Yo debo decir estas cosas and may everybody hear. para que todos los que están aquí. William Branham was sent to bring us back to God, William Branham fue enviado para traernos de back regreso a to the Dios, Word of God, de regreso a la palabra de back Dios, to the foundation laid by the apostles and prophets. directamente de regreso al fundamento echado por los apóstoles y profetas. We cannot add anything to the Word of No God. podemos añadir nada a la palabra de Dios. As we read in Romans chapter 1, Como lo leemos en Romanos capítulo 1, verse 1 and 2, versículos 1 y 2, that God has spoken through the prophets que Dios habló a los profetas about all the things which would come to pass. de todas las cosas que iban a suceder. So if it's of God, Si está predicho, it's written in the Word of God. está escrito en la palabra de Dios. If it's not written in the Word of Y God, si no está escrito en la palabra de Dios, why should I believe it? ¿por qué debería creerlo? Why should I believe it? ¿Por qué debería If there's creerlo? no promise in the Word of Si no God, hay promesa en la palabra I de have Dios, to be true. yo debo ser I sincero, have to be honest. honesto, I have to say the truth. debo decir la verdad. There are so many different doctrines. Hay tantas doctrinas diferentes. You can take your head in both hands and walk away. Usted puede tomarse con las manos la cabeza e ir caminando de esa And manera. just because of misunderstanding Brother Branham's statements, Solamente por malentender las afirmaciones del hermano Branham. coming back to our three scriptures, De regreso a nuestras tres escrituras, God is not slack with His promise. Dios no retarda su promesa. And as also we read, whether it's in James, Lo que dice en Santiago leemos, James chapter 5, Santiago 5, verse 7, versículo 7, or the 2 Peter o segunda de Pedro, chapter 3, verse 9, capítulo 3, versículo or 9, 1 John chapter 2, o primera de Juan 2, verse 28. 28. But what does this mean to us? Pero ¿qué significa esto para nosotros? That we should believe what and as the scripture Que says. nosotros debemos creer como dice la Escritura. And here is the point. Y aquí está el punto. Before the second coming of Christ, Antes de la segunda venida de Cristo, there is a time of calling out, va a haber un tiempo de llamado a salir, a time of un separation, tiempo de separación, a time of un preparation. tiempo de preparación. Ye my people, Vosotros, mi pueblo, not everybody, no todos, ye my people, vosotros, pueblo come mío, out from among them. salid de en medio de ellos And be separate, says the Lord. y apartaos de ellos, dice el Señor. Then Allí entonces you will be my sons and my daughters seréis mis hijos y mis hijas. if you separate from everything Si usted se separa de todo that is not according to the word of que no God. está de acuerdo a la palabra de Cristo, Separate from everything separado de todo, except the word of God, solo con la palabra de Dios, because the word of God is the seed. porque la palabra de Dios es la And simiente. every seed brings forth after its own kind. Y toda semilla produce según su género. Every seed. Toda semilla. If you sow wheat, you reap wheat. Si usted siembra trigo, cosechará trigo. Whatever you sow, you will reap. Cualquier cosa que usted siembre, lo cosechará. And I say this before God Almighty. Y yo lo digo esto delante del Dios Todopoderoso. As you know, I heard the voice of the Lord a number of Como times usted sabe, yo escuché la palabra del Señor muchas veces. when He directly addressed me as my servant. Cuando Él directamente me dijo, mi siervo. It's from all the supernatural experiences. Y de todas estas experiencias sobrenaturales, It's all the grace of God. es siempre la gracia de I Dios. never asked for it, Yo nunca lo pedí, but the Lord knows what He does. pero el Señor sabe lo que Él hace. But every time the Lord spoke, Pero cada vez que el Señor habló, He said, my servant, Él dijo, mi siervo, my servant. mi siervo. Your time for this city will soon be Tu over. tiempo para esta ciudad será pronto cumplido. I will send you to other Te cities enviaré a otras ciudades to preach my word. a predicar mi palabra. The word send is so important. La palabra enviar es muy importante. If you don't have a commission, Si usted no tiene una comisión, you are not sent. usted no está enviado. John was a man sent from God. Juan fue un hombre enviado de Dios. William Branham was a man sent from
from God. William Branham fue un hombre enviado de Dios. Moses was a man sent from God. Moisés fue un hombre enviado de Dios. Paul was a man sent from God. Pablo fue un hombre enviado de Dios. By the grace of God, Por la gracia de Dios. I do have a part in sharing the word of God. Tengo parte en compartir la palabra de Dios. So we understand Así que nosotros that the entendemos true message de que el verdadero of the mensaje original teachings of the word of God, de las enseñanzas originales de la palabra de Dios, nothing can be added, a ello nada se puede añadir, nothing can be ni changed. puede ser cambiado. Everything must remain as it was in the beginning. Todo debe permanecer como fue al principio. One Lord, one faith, one baptism. Un Señor, una fe, un bautismo. So by the grace of God, Así que por la gracia de we are Dios brought back to the beginning, estamos siendo traídos de to regreso al the principio, original foundation. al fundamento original, But as it was in the days of the como apostles, fue en los días de los apóstoles. some were deviating from the word of God, Algunas desviaciones de la palabra de Dios, having their own teachings. teniendo sus propias If you go enseñanzas. to the first message to the Ephesian church, Si usted vea el primer mensaje de la iglesia de Éfeso, in Revelation chapter 2, en Apocalipsis capítulo 2, you have tried those who claim to be apostles, has probado a aquellos que dicen ser apóstoles and you have found them to be y liars. los has hallado mentirosos. Why are they liars? ¿Por qué mentirosos? Because what they were teaching was not in connection with the doctrine of the apostles. Porque lo que ellos enseñaban no estaba en conexión con la doctrina de los apóstoles. It must be an original call Debe haber un llamado original to share the original word of God. para compartir la palabra original de So Dios. by the grace of God, Así que por la gracia de Dios this I've done in all these years. he hecho esto en todos estos años. Never explaining Brother Branham's statements, Nunca explicando las afirmaciones de hermano but Branham, taking them back to the word of God. sino llevándola de regreso a la palabra de And Dios. if all the brothers would take everything back to the word of God, Y si todos los hermanos tomaran de regreso todo hacia la palabra, then there would be not a different direction. no habría diferentes direcciones. But by the grace of God, Pero por la gracia de Dios, let me emphasize before we close. déjeme enfatizarlo antes de que terminemos. We're not only in the end time, No solamente estamos en el tiempo final, we're at the end of the end time. estamos al final del tiempo final. All these years from 1933 have come and gone. Estos años desde 1933 han ido y han venido, But it's still true and valid today. pero todavía es válido hoy. As John the Baptist was sent to forerun the first coming of Christ, Como Juan el Bautista fue enviado a preceder la primera venida the de Cristo, message given to you el mensaje dado a ti will forerun the second coming of Christ. precederá la segunda venida de Cristo. So we must say this, the scripture is fulfilled. Y así podemos decir, esta escritura está The cumplida. commission is accomplished. La comisión ha sido cumplida, Even through all the misunderstandings. aún a pesar de todos los But malentendidos. by the grace of God, Pero por la gracia de we have Dios, shared the true word of God estamos compartiendo la palabra verdadera with de Dios the ends of the earth. en los confines de la And tierra. I look back to the many years Mirando atrás a todos estos años where the Lord could use me to share His word. en donde el Señor me pudo usar para compartir su Can palabra. you imagine? Puede In imaginarse, every country on earth, en cada país de la tierra we could share the word of God. hemos podido compartir la palabra Whether de it Dios. was in Moscow Sea Moscú, or in Peking, o en Pekín, whether it was in Cairo o en el Cairo, or in Damascus o en Damasco, or in Dubai o en Dubái, or in Bahrain o en Bahrein, or in Pakistan o Pakistán, or in India o en la India, or also South America, North America. todo Sudamérica, Norteamérica. By the grace of God, Por la gracia de Dios, we could share the precious word of God. podemos compartir la preciosa palabra de And Dios. here is the point. Y aquí está el punto. Remember two scriptures. Recuerde dos escrituras. Matthew 24, Mateo 24, 14. 45. This gospel of the kingdom will Este be evangelio del preached to all reino nations, será predicado a todas las naciones and then the end shall be. y luego vendrá el fin.
And then the end shall be. y luego vendrá el fin. After this original gospel Después de que este evangelio original is preached to all nations, sea predicado a todas las naciones, then the end shall be. entonces vendrá el fin. So we can say Podemos decir entonces, this scripture is fulfilled. esta escritura es cumplida. This original gospel. Este evangelio original, In Revelation we read en Apocalipsis the leemos everlasting gospel, el evangelio eterno, the full gospel, el evangelio the completo, original el gospel evangelio original. is being preached to all nations. Está siendo predicado a todas las And naciones then the end shall be. y luego vendrá el fin. May God open our eyes. Que Dios abra nuestros ojos May we understand para que podamos the entender Lord is not slack with his que el promise, Señor no retarda su promesa, but he's waiting for the last ones to come in. sino Él está esperando que los últimos entren. And when the last one has come in, Y cuando los últimos hayan entrado, then the door will close la puerta se cerrará and the Lord will return y el Señor retornará and we shall be taken up to glory. y seremos levantados a la gloria. Beloved brothers and sisters, Amados hermanos y hermanas, the second coming of la Christ segunda venida de Cristo will be a reality, será una realidad, not a doctrine, no una doctrina, a reality. una realidad. The Lord will come El Señor vendrá and the dead in Christ will rise first. y los muertos en Cristo resucitarán primero. In the USA, En los Estados Unidos they had many doctrines. tienen muchas doctrinas. One doctrine was parousia. Una doctrina que se llama The parousia, Lord has already come. de que el Señor ya vino. And I told the brothers, Yo le dije a los hermanos, as long as I'm here, he has not yet come. mientras que yo esté aquí, Él todavía no ha venido. Because when he comes, I go. Porque cuando Él venga, yo me voy. He doesn't come to earth. Él no ha venido a la tierra We meet him in the air. y lo vamos a encontrar en los aires. We have to say these Debemos things decir estas cosas because many people are misled. porque muchas personas están mal guiadas. Because Brother Branham made a statement Porque el hermano Abraham hizo una about the afirmación Lord descending in the message. sobre como cuando diciendo el Señor But you descendiendo en have el to mensaje. understand all things the right way. Pero debemos entender todas las cosas de la manera correcta. So the second coming of Christ Así que la segunda venida de Cristo will be the greatest reality. será la realidad más grande. The dead in Christ will rise first. Los muertos en Cristo resucitarán primero. And the Bible Y says la Biblia dice in 1 Thessalonians 4, en 1 Tesalonicenses the 4, Lord himself shall descend. el Señor mismo descenderá. Not a teaching, No una doctrina, not a ni revelation, una revelación, but the Lord sino himself el Señor mismo shall descend. descenderá. The same Lord El mismo who, Señor, according to Acts chapter 2, de acuerdo a Hechos 2, and especially Acts chapter 1, especialmente Hechos 1 and to Luke y 24, a Lucas 24, when he took his disciples to Bethany, cuando Él llevó a sus discípulos a Betania, and he raised his hands levantó sus manos and blessed his y disciples. bendijo a sus discípulos. And while he was blessing Y them, mientras que Él los he bendecía, was taken before their Él eyes fue levantado delante de sus ojos into glory. a la gloria. And they fell down and worshiped the Lord. Y ellos adoraron al Señor. And in Acts chapter 1, Y en Hechos 1, the same Jesus el mismo that was Jesús taken from you into glory que fue llevado de vosotros a la will come gloria, in the same way vendrá de la misma manera as you have seen him going up. como le habéis visto subir. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre I del Señor. cannot stand wrong doctrines. No puedo soportar ninguna I cannot. doctrina. I cannot. No puedo. I give my life, Yo doy mi vida, but only for this word. pero por esta palabra. Every wrong doctrine I can vomit. Cada una de esas doctrinas la vomitaría. God is only in his word, Dios solamente está en su palabra. and his word is the only truth. Y su palabra es la única verdad. And when the Lord returns, Y cuando el Señor retorne, the dead will rise, los muertos se and levantarán. we who are alive Y los que estemos vivos shall be changed, seremos and transformados. together Y juntos we shall be taken up to meet the Lord in the air. seremos reunidos para encontrar al Señor en el aire. I tell you only one experience, Le cuento solo una experiencia and then we have to close. y luego tenemos que terminar. I feel at home here, Me siento como en casa aquí. but
among the number of experiences, Pero entre varias experiencias, one was also very important. una fue muy importante. In January 1981, En enero de 1981, I had malaria tropica. contraje malaria tropical. I returned from Nigeria and from Ghana Regresaba de Nigeria y de Ghana and had gotten the bites of the fly, and I had malaria tropica. Fui picado por un insecto y contraje malaria tropical. I was taken to the hospital, Fui llevado al hospital and there was quite a team of doctors and professors. y había un equipo de doctores y profesores. And I just heard the Professor Becker say, Y el profesor Beckett dijo, escuché, "It is too late. es demasiado tarde. The red blood is destroyed. Los glóbulos rojos están destruidos. There's no more chance for anything and not for life." No hay chance, no hay oportunidad de nada ni de vivir. And the next day, Y al día they siguiente, pushed me into the room where people die. ellos me pusieron en la habitación donde la gente agoniza y One muere. curtain here Una cortina acá, and one curtain una here. cortina acá. And you can imagine how I felt. Usted podía imaginarse cómo me I sentía. could not speak anymore. Ya no podía hablar, I just got weaker and weaker. me ponía más débil y más débil. But I wanted to say these Pero words. yo quería decir estas palabras. Lord, how do I appear? How do I stand in your presence? Señor, ¿cómo voy a pararme en tu presencia? And the next moment, Al momento I siguiente, was taken out of this fui body, tomado fuera de mi cuerpo, under the blue sky. bajo el cielo azul. And when I looked to my right, Y cuando miro a mi derecha, I saw the white-dressed multitude, vi la multitud vestida de blanco, which no man can number. que ningún hombre puede contar. And all were young. Todos eran jóvenes. The sisters were young, the brothers were Las young, hermanas eran jóvenes, los all about hermanos 17, jóvenes. 18, Entre 17 y not 18, over 20. no más de 20. All were young. Todos eran jóvenes. At that time, En ese tiempo, I had no knowledge of what is written yo no tenía conocimiento de lo que estaba escrito in Job 33, en Job capítulo that 33, we shall return into the days of our youth. que nosotros regresaríamos al primor de la juventud. But all were young. Pero todos ellos eran All the jóvenes. sisters had open hair, Todas las hermanas tenían su hanging cabello down the shoulders, suelto and sobre we were sus hombros. going up and going up Y and going. ascendíamos y ascendíamos. It was just glorious. Era glorioso. And waves of glory Y ondas de were gloria moving through se the movían body. a través del cuerpo. And beloved brothers and sisters, Llamados hermanos y hermanas, then was a moment hubo un momento when I did like this. cuando hice de esta manera, como tomando aire. You know what happened? ¿Sabe lo que ocurrió? I knew it's the rapture, I knew. Yo sabía que era el rapto. But then I looked up Miré hacia arriba and I saw the New Jerusalem. y miré la nueva Jerusalén. I can draw precisely the New Jerusalem. Puedo dibujar con precisión la nueva Jerusalén. Yes. And the bride was heading towards the New Jerusalem. Y la novia estaba dirigiéndose hacia la nueva So Jerusalén. by the grace of God, Así que por la gracia de Dios, at the end of the time of grace, al final del tiempo de la gracia, we shall be prepared. estaremos preparados, We shall be ready. estaremos listos. And Matthew 25 shall be Y fulfilled. Mateo 25 será cumplido. They that were ready Los que went estén into the preparados marriage, entrarán a las and bodas the door was y la closed. puerta se cerrará. And let me say this. Déjeme decir esto. When Brother Branham saw the wheat field, Cuando el hermano Abraham vio el campo blanco, he saw both the wheat and the tares. él vio tanto al trigo y a la cizaña. He saw the wheat and the tares Vio al trigo y a la cizaña in the same field. en el mismo campo. But when the Lord gave me the vision Pero cuando el Señor me dio la visión about the wheat field, sobre el campo de trigo, there was no tares. no había cizaña. And in the vision, Y en la visión, you have a certainty, tú tienes, beyond what you can express. es algo más allá de lo que usted puede expresar. When I saw the wheat field, Cuando yo vi el campo de trigo, all the ears were like sunburned, overripe. todas estaban a punto ya de ser cosechadas, estaban maduras. It was
the sun had already burned. y el sol ya las había tostado. And you know what happened? ¿Y sabe lo que ocurrió? Then the rain came. Llegó la lluvia. So when Brother Branham was still alive, Cuando el hermano Branham estaba aún con vida, there were two different seeds había dos simientes in the same field. diferentes en el mismo But campo. right now, Pero ahora, as certain as we have sown the good seed only, tan cierto como que solamente fue sembrada la buena we semilla, have not permitted Satan to come and sow any interpretation. no vamos a permitir que Satanás venga y siembre ninguna interpretación. So before the return of Porque Christ, antes del retorno de Cristo, there will be no tares in the wheat field. no va a haber cizañas en el campo de trigo. As it is written, Como está escrito, the Lord will send his angels to take the tares from the wheat field. el Señor enviará a sus ángeles para apartar las cizañas del And the trigo. wheat will be taken to the heavenly garner. Y será el trigo el que será llevado al granero So celestial. before the harvest takes place, Así que antes de que la cosecha the tome wheat lugar, is taken out. es quitado el trigo. It's 100% wheat field Va a ser un campo 100% de trigo. by the grace of Almighty Por God. la gracia del Dios Todopoderoso. And as certain as we have sown the true word of God. Tan cierto como hemos sembrado la palabra verdadera de And Dios. Jesus Christ was the wheat, grain of wheat who fell into the Y ground. Jesucristo fue el grano de trigo que cayó en la tierra. John chapter 12. Juan capítulo 12. So we are the wheat field. Nosotros somos el campo de And trigo. I say again, Y lo digo una vez más. now before the second coming of Christ, Ahora, antes de la segunda venida de Cristo, before the Lord returns, antes de que retorne el Señor, before the rapture takes antes de que place, el rapto tome lugar, the true church la verdadera will be iglesia ready. estará lista. There will be no tares in the wheat field. No va a haber cizaña dentro del campo de trigo. Because the Lord will take the wheat into the garden. Porque el Señor lo que se va a llevar al granero es There el will trigo. be no tares No va a in the haber rapture. cizaña en el campo de trigo. No tares in the No rapture. cizaña en el rapto. Only the wheat. Solo el trigo. So we believe every word of God. Nosotros creemos cada palabra de Dios. God bless you. Dios le bendiga. I spoke these things like being at home. He hablado como si estuviera en casa. God bless you. Dios le bendiga. Let us stand for a word of prayer. Pongámonos de pie por unas palabras de oración. So by the grace of God, Así que por la gracia de Dios we understand the message of the hour, entendemos el mensaje de la hora, which is still going on before the return of que Christ. todavía está avanzando antes del retorno de Cristo. And we do believe what Brother Branham was told. Nosotros creemos lo que se le dijo al hermano Branham. Your message will forerun the second coming of El Christ mensaje precederá la segunda venida de Cristo into all the world. en todo el mundo. Into all the world. En todo el mundo. This gospel will be preached to all nations. Este evangelio será predicado a todas las And naciones then the end shall be. y luego vendrá el fin. So by the grace of Así que God, por la gracia de Dios we have part in what God is doing right now. tenemos parte en lo que Dios está haciendo en este If you momento. believe the message of the Si hour, usted cree el mensaje de la hora, just say amen. diga amén. Amén. And especially our friends who come from Chile. Especialmente nuestros amigos que han venido de Chile. God bless you in a very special way. Dios les bendiga de una manera muy especial. And God bless everybody. Y Dios bendiga a todos. I saw our brother here. He visto a mi hermano aquí, Where is yeah, brother. Brother Elia Bautista. Yeah, Bautista. Ahí está. And have we got other preachers here? Tenemos más predicadores aquí. Levanten la mano los predicadores, a ver. Any? Preacher. Yes. From Dominican Republic. From Dominican Republic, Oh, pastor. Dios And usted his wife. bendiga mucho. Dios le bendiga. Pastor God- Ronnie García. Yes. And his wife. God bless you both. Dios le God bendiga, bless Dios le you. bendiga. Welcome. Bienvenidos. And who else? Yes. So let us dedicate our life to the Lord. Dediquemos nuestra vida al Señor.
And as we refer to the Word of Y God, como nos hemos referido a la palabra de Dios, they that were ready went into the marriage. las que estuvieron listas entraron a las bodas. I believe this is calling out time. Yo creo que este es nuestro tiempo. This is preparation time. Este es tiempo de preparación, This is restoration time. tiempo de restauración. This is God's time for God's people. Este es el tiempo de Dios para el pueblo de And Dios. whosoever has an ear, Y todos los que tengan oídos, let him hear what the Spirit says unto the church. oíd lo que el Espíritu dice a las iglesias. And I say again, Y lo digo una vez más, don't believe any explanation no crea en ninguna interpretación, or any, but just believe God ninguna, sino lo que and crea en believe Dios. the Word of God. Do you have prayer requests that we shall bring before the throne of God? Hay un pedido de oración que levantemos delante del trono de Dios. Did our brother Miro say a few words? Nuestro hermano Miro dijo unas palabras. Did our brother Erwin say a few words? Yes, they did. They did. Brother Miro is the man of God El hermano Miro es el hombre de Dios from Slovakia. de Eslovaquia. He speaks Russian and a number of languages. Habla ruso y varios idiomas. We're just grateful to the Lord Estamos agradecidos con el Señor. because God uses him so the whole world can participate in the meetings. Él lo usa a él para que todo el mundo pueda participar en las reuniones. And also our brothers who are used of God so the whole world can hear. Que también usa a nuestros hermanos para que todo el mundo pueda oír. Now we have over 10,000 connections Tenemos ahora 10.000 conexiones de internet into all the countries on earth en todos los países de la tierra, who join us on every first weekend in Krefeld meeting. que cada primer fin de semana de mes se nos unen a nuestras reuniones de Krefeld. So this true word of God, Así que esta verdadera palabra de Dios, the last and final message, el último y final mensaje, is reaching the ends of the earth. está alcanzando los confines de la tierra. And we say together, Maranatha, Y todos juntos decimos Maranatha, our Lord is coming. el Señor viene. And you will be ready when the Lord returns. Y usted estará listo cuando el Señor retorne. Because you believe every word of God. Porque usted cree cada palabra de You Dios. believe every promise of God. Usted cree cada promesa de Dios. And you're a child of God. Y usted es un hijo de Dios. Galatians chapter 4, Gálatas 4, verse 28. versículo 28. You are the children of promise. Vosotros sois hijos de la promesa. Every child of promise Cada hijo de la promesa believes every word of cree promise, cada palabra prometida. even the promise of the return of Christ. Y la promesa del retorno de Cristo. Let us pray. Oremos. Our Heavenly Father, Nuestro Padre Celestial, we give you praise, honor, and glory. te damos honor, alabanza y gloria. Together we thank you for the blood of the new covenant. Te damos juntos gracias por la sangre del nuevo pacto. We thank you for Matthew 26, Te damos gracias por Mateo 26, from verse 26 to 28. del versículo 26 al 28. You said, you, our Savior, said, Tú, nuestro Salvador, dijiste, this is my blood, esta es mi sangre, the blood of the new covenant, la sangre del nuevo pacto, which is shed for many, que es derramada por muchos, for the forgiveness of sin. para el perdón de pecados. And you said in Mark chapter 14, Y usted dijo en Marcos capítulo this 14, is my blood, esta es mi sangre, the blood of the new la covenant. sangre del nuevo pacto. Dear Lord, we thank you for shedding your blood, Querido Señor, gracias por haber the derramado tu blood sangre, of the new covenant. la sangre del nuevo pacto. We are purchased by your blood. Nosotros somos perfeccionados por tu Our sangre. sins are forgiven. Nuestros pecados son We're perdonados, justified by faith. justificados por fe. And we receive you, our Lord and Savior. Te recibimos como Señor y Salvador. And we thank you for the blood that you shed. Te damos gracias por la sangre que And derramaste. we thank you for the word that you revealed to us. Gracias por la palabra que has revelado a nosotros. And we thank you for the privilege Y gracias por el privilegio to live now. de vivir ahora. And you don't tarry with your Y promise, tú no retardas tu promesa, but you wait until the last ones have come in. sino que
Esperas a que los últimos entren. And dear Lord, I pray Querido Señor, oro that you will call the last de que ones tú vas a llamar a los últimos and return and take us home. y vas a regresar y nos llevarás a casa. Bless our brother here. Bendice a nuestro hermano aquí, Bless the local assembly. la asamblea local. Bless all who are visiting today. Bendice a todos los que están visitando nosotros And bless us abundantly. y bendícenos abundantemente. And once again, we thank you, dear Lord, Y una vez más agradecemos, Dios, for your Señor, precious and holy word. por tu preciosa y sagrada palabra. And we thank you for the ministry of Brother Te Branham, damos gracias por el ministerio del hermano Branham. who was a man sent from God Fue un hombre enviado de Dios with the word of God por la palabra de Dios to the people of al God. pueblo de Dios. And we thank you for believing Te damos what you gracias said, por creer lo que tú dijiste, that the message foreruns your second coming. de que el mensaje precederá tu segunda venida. Dear Lord, I claim every soul Señor, reclamo toda alma who hears the word of God now que oye la palabra de Dios ahora for the kingdom of God, para el reino de Dios, to be the true seed of God, para que sea verdadera simiente de belonging Dios, to the bride church, perteneciendo a la iglesia novia, by the grace of God, por la gracia de Dios, washed in the blood of the Lamb, lavado en la sangre de Cordero, sanctified by the Holy Spirit, santificado por el Espíritu Santo, sealed by the Holy Spirit, sellado por el Espíritu by the Santo, Spirit of promise. por el Espíritu de promesa. All the children of promise Todos los hijos de promesa, will give you all the glory te damos a ti la gloria in the precious name en el precioso of nombre Jesus Christ de our Lord. Jesucristo, nuestro Señor. And everybody says amen. Y todo el mundo dice amén. Amen. Amén. Amen. Amén. God bless you. Dios le bendiga. Thank you Gracias for the invitation. por la invitación. You may be seated. Puede tomar asiento. Thank you, Brother Joey, Gracias, hermano Joel, for inviting me por invitarme and for y translating. por traducir. Very good. Muy bien. Yeah, God bless you all. Dios le bendiga a todos ustedes. Thank you.